Bé, doncs començarem amb la tercera xerrada de la jornada, a càrrec d'Eva Sierra. L'Eva no ha pogut desplaçar-se degut a la pandèmia. Ella viu a Austràlia actualment. Tenim la seva ponència i, malauradament, tampoc podrà estar durant el torn de preguntes. D'acord? Llavors, ella ens ha deixat el seu contacte, el qual tindreu disponible al final de la presentació, perquè en cas que tingueu preguntes o vulgueu posar-vos en contacte amb ella, doncs podeu accedir. La Eva és fisioterapeuta, doble doctorant per la Griffith University i la Vrije Universiteit d'Amsterdam. Es dedica a l'estudi de les neuropaties diabètiques, valora la funció i l'estructura dels nervis perifèrics en persones amb neuropatia diabètica dolorosa. Endavant, quan vulgueu. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña por invitarme hoy a participar en las 10ª jornadas de fisioterapia neuromusculoesquelética. Hoy os voy a presentar una actualización en neuropatías diabéticas, función y estructura. Para aquellos que no me conozcáis, yo estudié fisioterapia y hice también mi máster en fisioterapia manual en Madrid y al terminar la carrera decidí que quería seguir investigando. Eso me llevó a pasar un año en Ámsterdam, donde comencé haciendo mi doctorado, y después de ese año surgió la oportunidad de venir a Brisbane, aquí a Australia, a continuar realizando mi doctorado. Llevo ya 4 años aquí y puedo decir que finalmente he mandado mi tesis. Esta es una tesis que está dirigida en 2 universidades, en la Universidad de Griffith, como os decía, aquí en Queensland, y en la Universidad de la VU en Ámsterdam. Como no podía ser de otra manera, mi tesis se centra en las neuropatías diabéticas y en esos cambios funcionales y estructurales que aparecen en los nervios. Fundamentalmente me he centrado en miembros superiores. Y os preguntaréis que por qué he decidido estudiar las neuropatías. Bueno, pues porque tengo un pasado clínico, como la mayoría de nosotros, y recuerdo estar trabajando en un centro de mayores y tener una paciente que se llamaba Antonia, que llevaba guantes a todas horas, en verano, en invierno, que tenía mucho dolor. Me decía que tenía dificultades para abrocharse botones, para utilizar el teléfono móvil y que, claro, no podía ponerse en contacto con sus nietos. Y revisando su historia clínica, no encontraba por ningún lugar de dónde podía venir esta sintomatología. No había aprendido en este sentido mucho más sobre ello en la carrera y después de leer y leer llegué a la conclusión de que podía estar enfrentándome a una neuropatía diabética, dado que Antonia tenía una diabetes muy descontrolada. Y esa es la historia que me ha llevado a centrarme en las neuropatías diabéticas. Para que nos entendamos todos, una neuropatía es una alteración del funcionamiento o un cambio patológico de un nervio. Estas neuropatías se pueden presentar en diferentes localizaciones en nuestro cuerpo. Os he puesto aquí 2 ejemplos. Por un lado, podríamos estar enfrentándonos a una polineuropatía. Esto quiere decir que hay más de un nervio afectado y, por ejemplo, una distribución común sería una presentación de síntomas de forma bilateral en pies y manos. O podemos estar enfrentándonos a una neuropatía, por ejemplo, por atrapamiento o mononeuropatías, también se llaman de esta manera, y que, como veis en las imágenes, podría ser, por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo que afecta al nervio mediano o un síndrome del túnel del tarso. Y aunque os he comentado que son mononeuropatías, este tema o esta nomenclatura está un poco también, es un poco controvertida. Como os decía, estas neuropatías pueden afectar a fibra nerviosa pequeña. Esta es la que no presenta mielina y que por lo tanto va a tener una velocidad de conducción lenta. Estas fibras pequeñas se encargan de transmitir la información que detectan nuestros nociceptores en respecto a temperatura y también a dolor. Por otro lado, podemos tener también una neuropatía que afecte a las fibras fundamentalmente grandes. Son aquellas que están recubiertas por mielina y que por lo tanto van a tener una velocidad de conducción más rápida. Estas fibras se encargan de transmitir información sobre tacto, vibración y presión. Es importante recordar que ambas, tanto las fibras pequeñas como las fibras grandes, pueden transmitir información de dolor. La diferencia va a estar en la velocidad de la transmisión de ese dolor. La fibra pequeña va a ser ese dolor sordo que sentimos
y esa fibra grande va a enviar esa primera sensación de dolor, por ejemplo, cuando nos damos un golpe. Y esta es una frase que probablemente ya me habéis oído decir, y es que las neuropatías son como los movimientos de padrón, unas duelen y otras no. Siempre pensamos en las neuropatías como un dolor nervioso, pero mi objetivo en esta charla de hoy es dejar claro que las neuropatías pueden ser silentes también, que se pueden presentar sin dolor, y espero presentar suficientes argumentos para ello. Si tenemos una neuropatía, un daño en el nervio, y presentamos dolor neuropático, ¿a qué nos estamos presentando? ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? Bueno, pues es un dolor que está causado por una lesión o una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Os he puesto aquí una imagen de lo que sería el sistema somatosensorial para refrescar un poco la memoria de esas vías dolorosas. Simplemente tened en cuenta que podría afectar al sistema somatosensorial a cualquier nivel. Os he puesto aquí una comparativa con respecto al dolor nociceptivo. Por ejemplo, recuerdo que en el dolor nociceptivo necesitamos que haya un estímulo que sea detectado por nuestros nociceptores y que sea transducido y transmitido a centros superiores para que se pueda decidir si nos estamos enfrentando a dolor o no. Este no es el caso en el dolor neuropático. El dolor neuropático no necesita de la activación de nociceptores y puede ocurrir a cualquier nivel, como os decía, a lo largo de las vías. Por lo tanto, la finalidad de este dolor neuropático es completamente diferente al nociceptivo. El nociceptivo tiene una finalidad protectora, detectamos un estímulo que entendemos que es doloroso y vamos a intentar proteger esa zona, ¿no? Pues, por ejemplo, si acercamos la mano al fuego. Sin embargo, el dolor nociceptivo ha perdido esa finalidad protectora. Esas serían algunas de las diferencias. ¿Cómo podemos ver una neuropatía en diabetes? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas presenta? ¿Y cuáles son las características de la misma? Bueno, pues la polineuropatía simétrica distal, o DSPN, que me vais a escuchar decirlo a lo largo de la presentación, es la más común que se presenta en diabetes, y de hecho es la más común de todas las neuropatías porque la diabetes, como sabéis, es muy prevalente de forma mundial. ¿Cómo se presenta esta polineuropatía simétrica distal? Bueno, pues se presenta fundamentalmente con síntomas en los dedos de los pies. Como veis, es bilateral y además está relacionado con la duración de la enfermedad, es decir, que a mayor duración de la enfermedad, mayor extensión en la localización de los síntomas. La diabetes es crónica y cuando hay un peor manejo, el daño a los nervios es mayor. Por lo tanto, puede que tengamos síntomas solo en los dedos de los pies o que estos síntomas progresen hacia el tobillo, hacia la espinilla y debajo de la rodilla. Una vez que afecta a las rodillas, podemos empezar a tener síntomas en las manos. ¿Qué tipos de síntomas podemos encontrarnos? Pueden ser síntomas dolorosos, porque afecten a neuropatías de fibra pequeña, que es generalmente el inicio de las DSPN, afectan a neuropatías de fibra pequeña encargadas de la transmisión de la temperatura y del dolor. Más tarde, en el progreso del desarrollo del DSPN, nos podemos encontrar que afecten también a fibras grandes, que os recuerdo que son aquellas que transmiten sensaciones de tacto, de vibración y de presión. Por lo tanto, podemos tener síntomas que sean dolorosos o no y que afecten tanto a fibra pequeña, generalmente estas se afectan primero, y más tarde a fibras grandes. Y esto es algo que me gustaría recalcar. Y como os decía, la polineuropatía diabética se considera la enfermedad silenciosa. Seguro que muchos estáis familiarizados con el hecho de tener pacientes con diabetes que tienen úlceras en los pies. Si les preguntáis, ellos os dirán que esas úlceras no les duelen. Y muchas veces nos preguntamos cómo es eso posible. Bueno, como os decía, las neuropatías pueden doler o no. Y podemos encontrarnos con gente que haya perdido esa sensibilidad al tacto o a la presión y que por lo tanto experimenten estas úlceras y no presenten dolor. Os lo voy a explicar un poquito mejor. Las neuropatías, como os decía, pueden afectar a fibra pequeña, a fibra grande y podemos encontrarnos con diferentes signos. Pueden ser clasificados como signos positivos o signos negativos. Los signos positivos engloban las sensaciones evocadas,
y las sensaciones espontáneas. Sensaciones evocadas: aplico un estímulo en la piel de mi paciente, del tipo que sea, y podemos encontrarnos dos situaciones cuando hay signos positivos presentes. Alodinia: aplico el estímulo que no es doloroso y a mi paciente le duele. Hiperalgesia: aplico el estímulo que sí es doloroso en situaciones normales y a mi paciente le duele de forma exagerada. Por otro lado, las sensaciones espontáneas son aquellas en las que, sin haber estímulo, tenemos sensación de quemazón, tenemos sensación de dolor sordo e incluso podemos tener sensaciones intermitentes de descargas eléctricas. Como os digo, estos serían los signos positivos. Por otro lado, podemos encontrarnos que las neuropatías se acompañan de signos negativos, es decir, déficits sensitivos. Esto explicaría por qué un paciente que tiene una úlcera en el pie no la siente. ¿Por qué? Porque estos signos negativos son fundamentalmente sensaciones de hipoestesia o de anestesia, es decir, déficits en la sensación de tacto, de vibración y o de temperatura. No lo sienten para nada o muy poco. Y por otro lado, además de no sentir, puede ocurrir que no duela o que duela menos, es decir, que haya hipoalgesia o analgesia. Como podéis ver, neuropatías, signos positivos y signos negativos. Y aquí os voy a presentar algunos de los resultados de mi tesis en el que he utilizado el test cuantitativo sensorial. Brevemente, en este test lo que hacemos es aplicar distintas modalidades, en este caso lo hice en las manos de diferentes grupos de participantes y aplicamos sensaciones que eran térmicas y mecánicas, diferentes modalidades, como os digo. Aquí en el lado derecho veis que englobé 4 grupos diferentes, controles que eran en general personas sanas, gente con diabetes que no tenía que no tenía DSPN, gente que tenía ya DSPN pero solamente presentaban síntomas en los pies y gente que tenía DSPN y que tenía síntomas en pies y manos. A la izquierda de la gráfica veis que hay una ganancia de función y hay una pérdida de esa función, que estaría relacionado con esos síntomas positivos y negativos que os comentaba. Y como podéis ver, en esta comparación de los 4 grupos, vemos cómo hay una progresión hacia la pérdida de sensibilidad, es decir, más hacia esos signos negativos, a lo largo de la evolución de la enfermedad. Tened en cuenta que esto es un estudio que hice transversal, pero podemos entender que pacientes que tienen una mayor severidad en la presentación clínica de los síntomas van a tener también más dificultades en este caso para detectar sobre todo sensaciones de frío, sensaciones de calor y para detectar cambios en las temperaturas. Eso es algo bastante curioso y es que cuando estás aplicando una sensación de frío, ellos lo perciben como si fuera caliente, ¿no? Y eso sería parte de los hallazgos de mi tesis. Y también exploramos diferentes modalidades mecánicas. Y en este caso lo que resulta interesante es que incluso ya pacientes con diabetes, como podéis ver en el primer grupo, que habla de la detección del tacto, incluso ya pacientes con diabetes tienen dificultades en cuanto a la percepción de la sensibilidad mecánica. Estos pacientes no han sido todavía diagnosticados con la presencia de DSPN, ni en pies ni en manos, no tienen nada, simplemente diabetes, y ya vemos cómo puede haber cambios en ese sentido. Este hallazgo es bastante fundamental porque, bueno, las manos, como os digo, no se han tenido mucho en cuenta en pacientes con diabetes y por lo tanto es importante, y aquí os lo traigo para que lo tengáis en cuenta en vuestra exploración clínica. Y aquí es a donde llegamos al punto en el que os lanzo la pelota, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la neuropatía diabética? Bueno, pues en primer lugar, el diagnóstico de neuropatía es clínico. Y esto es una muy buena noticia porque quiere decir que podemos hacerlo como fisioterapeutas desde nuestra clínica. Y eso es lo que voy a tratar de transmitir en lo que queda de charla. Os tenéis que preguntar en primer lugar si hay dolor. Si hay dolor, vamos a proceder a realizar la exploración de una manera y si no la hay, vais a ver que hay una parte que nos podremos saltar. Si hay dolor, tenemos que valorar si estamos frente a un dolor neuropático. Su queja principal, como os decía, es el dolor. Tenemos que entender si hay una historia detrás
que soporte esta presentación de dolor. Es decir, tiene una distribución que sea plausible, por ejemplo, es bilateral en los pies o se refiere fundamentalmente a estos tres primeros dedos. Estaríamos hablando de más de un túnel del carpo o más de un diespién. Hay una historia detrás que sugiera una enfermedad relevante. Por ejemplo, hay diabetes, pues entonces puedo pensar que me estoy enfrentando a una polineuropatía diabética, ¿no? Si no hay ninguna de estas dos cosas en esta historia, tenemos una poca probabilidad de encontrarnos con un dolor neuropático. Y si lo hay, como os digo, nuestra hipótesis de trabajo es que estamos ante un posible dolor neuropático. Ahora tenemos que ver si podemos confirmarlo. Para ello, podemos utilizar, como os digo, test confirmatorios que van a explorar esos signos positivos y negativos. Recordad esa alodinia, esa hiperalgesia, hipoestesia, hipoalgesia, todos esos test. Y por otro lado, algunos test un poco, digamos, de mayor evidencia que no son necesarios y que si los tenemos disponibles serían, por ejemplo, un test de conducción nerviosa, por ejemplo. Si ninguno de estos dos test nos sale positivo, no podemos confirmar que nos estemos encontrando un dolor neuropático y cuando ambos lo son, definitivamente lo es. Y cuando solo lo es uno, probablemente estemos tratando un dolor neuropático. Este sería un poco, digamos, el proceso de razonamiento clínico que seguiríamos para saber si nos estamos enfrentando a un dolor neuropático. Como os decía, dentro de los test confirmatorios del dolor neuropático podemos tener acceso a esos estudios electrodiagnósticos que nos van a determinar si hay una reducción, por ejemplo, en la conducción nerviosa, si nos estamos enfrentando más a un problema axonal o un problema más degenerativo. Tenemos también esos test cuantitativos sensoriales, como os decía. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería la aplicación de estímulos térmicos y cómo los detectamos. Ya niveles más elevados podrían ser, por ejemplo, una biopsia, que, como os digo, esto sería solo necesario en casos de investigación o en casos en los que estamos muy perdidos, hemos intentado todo y no hay nada más. Este sería el siguiente paso. Esto, como sabéis, es invasivo y por lo tanto no está recomendado en un primer lugar. Y también está la microscopía confocal de la córnea, que es otro test que utilizamos también en mi tesis, que nos daría una indicación de si hay diabetes. Los nervios en la córnea presentan ya una pérdida en cuanto a la densidad y en cuanto al número de ramificaciones, con lo cual sería un método diagnóstico también. En la clínica, ¿qué hacemos? Bueno, pues como os decía, vamos a tener en primer lugar un proceso de cribado en el que vamos a utilizar bien herramientas de valoración y sí o sí el examen clínico, que como sabéis es la joya de la corona. Dentro de las herramientas de valoración las vamos a utilizar, como os decía, si hay dolor. Si nuestro paciente tiene diabetes y presenta dolor, podemos pasar una de estas dos escalas, o bien la LANS o bien la DN4. Bajo mi punto de vista, la DN4 es la que recomiendo porque es más corta, es más fácil de entender para el paciente y porque incluye parte de un examen clínico. Y esto es fundamental en el diagnóstico de dolor neuropático. Entonces, ahí queda mi recomendación. Cuando ya tenemos, como os decía, si tenemos dolor, en primer lugar podemos hacer este cuestionario. Si no tenemos dolor, pasamos al examen clínico una vez que hayamos recogido esa información de la anamnesis. En este examen clínico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar diferentes modalidades sensoriales. Podemos explorar el tacto. Fijaros la sofisticación que os estoy pidiendo, que es coger una bolita de estas de algodón y vamos a explorar. Podemos coger un palillo para valorar la presión. Podemos utilizar también tubitos, como veis ahí, tubitos de ensayo, que vamos a llenar uno con agua fría y otro con agua caliente para valorar la sensibilidad térmica, y podemos utilizar un diapasón para valorar la vibración. ¿Cómo exploramos? Bueno, pues tendremos que explorar en primer lugar dermatomas. Os he puesto aquí un ejemplo de Butler, que es una forma rápida para poder valorar. Si podéis ver ahí en la imagen, si hacemos un círculo alrededor de nuestro antebrazo, cogemos, como veis, diferentes niveles. No tenemos por qué ir localización por localización para tratar de detectar si el paciente lo siente o no. Un círculo alrededor del antebrazo y otro alrededor del brazo nos va a dar una indicación muy clara y muy rápida para saber si hay alteración en los dermatomas. Mi consejo,
como habéis visto en lo que os acabo de presentar, es que valoréis primero temperatura cuando estamos enfrentándonos a un paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque es aquella en la que hemos visto que se pierde antes. Temperatura y, si tenéis que elegir alguna modalidad mecánica, os recomendaría la bolita de algodón. Esas serían mis 2 recomendaciones. Por un lado exploramos dermatomas, por otro lado exploramos campos de inervación sensitiva cutánea. La diferencia entre los dos, como sabéis, campos de inervación sensitiva cutánea se refiere al nervio periférico y el otro se refiere más a nivel de nervio espinal o raíz. Tenemos nuestros mapitas, le explicamos al paciente que por favor coloree dónde percibe dolor. Como veis, tenéis aquí una distribución que podría resultarnos familiar, por ejemplo, con un atrapamiento, una radiculopatía. Y le pedimos también otro dibujo con el mismo, con diferente color, que nos indique alteraciones en la sensibilidad, ¿no? Si no siente, por ejemplo, los calcetines o el roce le molesta, pues que lo describa. Y tendríamos ya nuestros patrones que nos llevarían a un proceso de razonamiento que nos ayude a distinguir a qué nos estamos enfrentando. Y esto es un consejo también que es importante, y es que lo malo del dolor neuropático es que no es tan fácil, y es que puede tener una presentación extraterritorial, por ejemplo, en neuropatías por atrapamiento, en el síndrome del túnel carpiano, en las radiculopatías. Es decir, que aunque estemos hablando de una mononeuropatía, como decía al principio, esto ya no es tan claro. Podemos tener gente que refiere dolor fuera de lo que sería el territorio normal para ese nervio. Y también es importante que sepáis que los déficits motores que pueden ir acompañados a esa neuropatía se pueden producir también fuera de la distribución del nervio afectado. Así que bueno, esto no son buenas noticias, pero a lo mejor nos ayuda también a estar como más despiertos, ¿no? Y como con más ganas de explorar a nuestros pacientes para intentar montar todas las piezas de ese puzzle. El segundo paso, como os decía, mi paciente presenta dolor, hago cuestionarios y hago examen clínico. No presenta dolor, hago mi examen clínico. Y ahora tengo que llegar a una clasificación o a un diagnóstico. Como os decía, esta recogida de examen clínico, de valorar las diferentes sensibilidades, nos va a llevar a identificar probablemente una lesión neurológica. Y si está disponible y necesitáis confirmación, porque no es claro, os recuerdo, en una neuropatía diabética el diagnóstico es clínico, pero en investigación necesitamos un poquito más. Y si estamos confundidos en la clínica, podríamos mandar, por ejemplo, a nuestro paciente a que hiciera un estudio de conducción nerviosa. Esto nos llevaría a detectar si estamos enfrentándonos, por ejemplo, a un problema de una lesión neurogénica, de motoneurona inferior, superior, en fin, ayudarnos con el diagnóstico. Pero insisto, el diagnóstico es clínico. Por lo tanto, cuando tenemos todas nuestras piezas del puzzle y si encajan, podríamos llegar a la conclusión de que nos estamos enfrentando a la neuropatía por diabetes. Y vuelvo a repetirlo, aunque en la clínica no necesitamos que el dolor neuropático sea caracterizado o categorizado como definitivo para tratarlo. Es decir, independientemente de si hemos conseguido confirmar con esos test nuestro diagnóstico, cuando estamos ante un posible dolor neuropático, un probable dolor neuropático, lo tratamos como si tal fuera. Y estos son mis mensajes a recordar para terminar nuestra charla de hoy, y es que las neuropatías diabéticas están infradiagnosticadas. ¿Por qué? Porque es la enfermedad silenciosa, recordarlo. Debemos explorarlas, debemos tenerlas en cuenta para poder prevenir el síndrome del pie diabético, por ejemplo. Y ahora ya sabemos que también ocurre en las manos, con los estudios que os he comentado hoy. Importante también, los cambios a nivel de función y de estructura de los nervios en personas con diabetes ya están presentes aunque no haya síntomas, como os decía. En las manos ya vimos cambios, independientemente de si había presencia de síntomas en los pies. Una persona con diabetes va a tener cambios ya en esos nervios. Tenemos que estar un poco al tanto. Y para ello, un examen clínico adecuado nos indicará si nuestros pacientes con diabetes presentan una neuropatía con signos negativos, esa que no da síntomas. Exploramos y de repente encontramos que no detecta diferencias de frío o calor, o que no detecta la presión con un palillo. Y como podéis entender, como acaban casi todos los artículos o revisiones sistemáticas, es que se necesitan más estudios
para poder comprender los mecanismos del dolor neuropático en sus diferentes presentaciones clínicas, que es fundamental para mí porque así ya puedo seguir con mis investigaciones. Así que eso es todo. Muchas gracias, como decía. Gracias por dejarme participar hoy con vosotros y estoy dispuesta a las preguntas que tengáis y queda a vuestra disposición para lo que sea.